Imaginen por un momento que todo lo que conocen y aman está a punto de desmoronarse. Así comenzó mi historia. Me llamo Noemí, y mi vida en Belén era tranquila y feliz, hasta que todo cambió. La paz de nuestra ciudad se vio rota por una hambruna devastadora, que obligó a mi esposo Elimelec, a mis 2 hijos y a mí a abandonar nuestra casa y buscar refugio en Moab, una tierra extranjera. Nadie quería tomar esa decisión, pero no teníamos otra opción. La esperanza de encontrar un futuro mejor nos empujó a hacer las maletas y adentrarnos en lo desconocido. La travesía a Moab fue dura, pero al principio no perdíamos la fe. Pensamos que, con el tiempo, la vida podría ser más fácil. Sin embargo, lo que no sabíamos era que este exilio marcaría el comienzo de una tragedia aún mayor, una que cambiaría nuestras vidas para siempre. No fue el hambre lo que más me devastó, ni siquiera la lejanía de mi tierra natal, fueron las pérdidas personales que vendrían después. En esa tierra extraña, a solo unos años de haber llegado, la muerte tocó nuestra puerta de una manera cruel e inesperada. Mi esposo Elimelec, mi compañero de toda la vida, murió. Y luego, mis hijos, Malón y Kelión, también fallecieron, dejando mi corazón roto y vacío. Ya no quedaba nada. En Moab, lejos de mi hogar, me vi viuda, sin hijos, sin apoyo, atrapada en un lugar que no era mío. Mi alma pedía a gritos regresar, pero ¿qué haría? La vida me había arrebatado todo, y de alguna forma, me sentía como si la misma muerte me hubiera alcanzado. La tragedia que me rodeaba parecía interminable, pero en medio de ese dolor, algo, o más bien alguien, me dio una nueva razón para seguir adelante. ¿Quién? Mi nuera Ruth. La vida en Belén se había vuelto insoportable. Los campos que alguna vez fueron fértiles y llenos de cosechas ahora estaban vacíos, desiertos, como si la tierra misma hubiera perdido su esperanza. La hambruna había golpeado con fuerza, y a medida que los días pasaban, las opciones se agotaban. No podíamos quedarnos allí, esperando a que las cosechas llegaran, si es que alguna vez lo hacían. Mi esposo Elimelec y yo discutimos mucho sobre qué hacer. No era fácil tomar la decisión de dejar todo atrás, pero sabíamos que sin comida no podríamos sobrevivir. Finalmente, Elimelec tomó la difícil decisión de salir de Belén y buscar refugio en Moab, una región vecina, conocida por su proximidad y por no estar tan afectada por la crisis. Recuerdo cómo, aunque mis pensamientos estaban llenos de dudas y miedos, confié en él y lo seguí. Junto con mis hijos, nos embarcamos en un viaje largo y arduo, dejando atrás todo lo que conocíamos, la familia, los amigos y nuestra tierra natal. Moab no era nuestra casa, y nunca lo sería. Aunque al principio todo parecía tener más oportunidades, lo que no sabíamos es que nuestro destino en ese lugar estaría marcado por la incertidumbre y el dolor. Los primeros años fueron de lucha constante, tratando de adaptarnos a la vida en una tierra extranjera, buscando medios para sobrevivir. Sin embargo, con el tiempo, las cosas no mejoraron como esperábamos. En lugar de encontrar estabilidad, nos encontramos con más desdichas. El hambre que habíamos dejado atrás en Belén parecía habernos seguido hasta Moab, y a medida que pasaba el tiempo, la sensación de que estábamos atrapados, lejos de todo lo que nos era familiar, se apoderaba de mí. Pero la mayor tragedia aún no había llegado. La vida nos estaba a punto de golpear de una manera mucho más cruel. La vida en Moab, aunque difícil, no era tan amarga al principio. Mis hijos, Malón y Kelión, se adaptaron a la nueva tierra, y con el tiempo, se casaron con mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Parecía que, aunque todo lo demás se había desmoronado, al menos aún teníamos a nuestra familia. Pensé que, tal vez, lo peor ya había pasado, que la tragedia ya no podía alcanzarnos más. Pero la vida no deja de sorprendernos, y lo que nos esperaba sería aún más devastador. Elimelec, mi amado esposo, comenzó a sentirse débil. Al principio, los médicos no podían entender lo que le pasaba. Fue un desgaste lento, doloroso, hasta que un día ya no despertó. La muerte de Elimelec fue un golpe inesperado, como si la tierra misma se hubiera abierto bajo mis pies. Me vi viuda en una tierra extranjera, rodeada de gente que no compartía mi dolor, y con 2 hijos que aún necesitaban mi guía. El sentimiento de soledad se apoderó de mí, pero no podía quedarme ahí, sumida en el dolor. Tenía que seguir adelante. Lo que no podía imaginar era que el destino aún tenía más tragedias reservadas para mí. Mis 2 hijos, Malón y Kelión, que habían formado una familia, comenzaron a enfermar. Nadie entendía que los estaba aquejando, pero poco tiempo después, la muerte les arrebató la vida. En tan solo unos años, me vi completamente sola, viuda, sin hijos, y con 2 nueras que, aunque me amaban, no podían llenar el vacío que dejaban las muertes de mi esposo y mis hijos.
Al ver cómo todo se desmoronaba a mi alrededor, sentí que la oscuridad me envolvía. Moab, la tierra que había sido nuestra esperanza, ahora se sentía como una prisión de dolor. No había nada que me quedara aquí, solo el sufrimiento que no parecía tener fin. El peso de la soledad era tan grande que me llevó a tomar una decisión, una que cambiaría el rumbo de mi vida y la de mis nueras para siempre. La vida en Moab ya no tenía sentido para mí. El dolor me había desgastado hasta los huesos, y aunque trataba de seguir adelante por el bien de mis nueras, la tristeza me consumía. Mi corazón estaba quebrado, y me preguntaba, ¿qué más me quedaba en esta tierra extranjera? No tenía esposo, no tenía hijos, y todo lo que había conocido se había desvanecido. Fue entonces cuando escuché que en Belén la cosecha había mejorado, que la tierra que alguna vez fue nuestra, la tierra que yo había amado, ahora estaba rebosante de frutos. Algo dentro de mí despertó. El viejo anhelo de regresar a mi hogar se encendió, y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza comenzó a abrirse paso en mi pecho. Sabía que ya no tenía nada más que buscar en Moab. No quedaba nada que me atara allí, y tal vez, solo tal vez, podría encontrar algo de consuelo en la ciudad que me vio nacer. Lo que más me preocupaba era el futuro de mis nueras, Ruth y Orfa. Ellas, que habían sufrido tanto como yo, ¿qué harían ahora? ¿Deberían seguirme en mi viaje de regreso? La decisión no era fácil para ellas. Después de todo, Moab era su hogar, su gente, su cultura. Yo no podía pedirles que abandonaran todo eso por mí. Así que les hablé con el corazón en la mano, les dije que regresaran a sus familias, que allá encontrarían un futuro mejor. Después de todo, yo no tenía nada que ofrecerles. Mi vida ya no era la misma, y pensaba que lo mejor para ellas sería que tomaran otro camino, uno en el que pudieran encontrar un nuevo comienzo. Sin embargo, lo que sucedió a continuación no fue lo que esperaba. Orfa, con lágrimas en los ojos, me abrazó por última vez y decidió regresar a su hogar. Pero Ruth me miró con determinación, como si su alma ya hubiera tomado una decisión que yo aún no entendía. No te dejaré, Noemí, me dijo, y esas palabras, tan llenas de fe y amor, me conmovieron hasta lo más profundo. De alguna manera, su decisión fue un faro de esperanza en mi vida desolada. La lealtad de Ruth me dio fuerzas para tomar la decisión más difícil, regresar a Belén, a un hogar que ya no era mío, pero que, quizás, podría ofrecerme la oportunidad de empezar de nuevo. El camino hacia Belén no iba a ser fácil. Sabía que no podía forzar a mis nueras a seguirme, pues Moab era su hogar, su familia, su vida. Después de todo lo que habíamos vivido juntas, era difícil pensar que tendría que separarme de ellas. Y fue en ese momento de dolor y desolación cuando les pedí que se quedaran atrás. Le dije a Orfa, que siempre había sido tan amable, que regresara a su gente, a su familia, que ahí tendría una vida más sencilla. No tenía nada que ofrecerle en Belén. El futuro era incierto, y no quería que, por compasión, se arriesgara a un destino lleno de sufrimiento. Con lágrimas en los ojos, Orfa me abrazó con fuerza. La despedida fue amarga, pero ella comprendió. Se inclinó ante mí, me dio un último beso y, con un último vistazo triste, giró sobre sus talones y regresó a su tierra. No pude evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que estaba haciendo lo correcto para ella, pero también me sentía aún más sola. Sin embargo, mientras veía a Orfa alejarse, algo en mi corazón me decía que no todo estaba perdido. Ruth, mi otra nuera, se quedó. Y no solo se quedó, sino que me miró con una resolución que jamás olvidaré. Me tomó las manos, y con una sinceridad que caló en lo más profundo de mi ser, me dijo, «Donde tú vayas, iré, donde tú habites, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Sus palabras resonaron en mi alma como un eco divino. Ruth no solo me estaba eligiendo a mí, sino también al Dios de Israel, un Dios al que ella, como moabita, quizás nunca habría considerado. La lealtad y el sacrificio de Ruth me dejaron sin palabras. ¿Cómo podía alguien amar a otra persona de esa manera, incluso en medio de las pruebas más difíciles? El compromiso de Ruth fue más que una promesa de seguirme. Era una declaración de fe, de amor inquebrantable y de una fuerza que me sorprendió. Mientras Orfa se alejaba, Ruth permanecía firme a mi lado. Y así, juntas, comenzamos un nuevo camino hacia Belén, un camino lleno de incertidumbre, pero también de la poderosa esperanza que solo el amor y la fe pueden ofrecer. El regreso a Belén fue como un sueño roto. Después de tantos años de estar lejos, el dolor de regresar a la ciudad que me vio nacer era indescriptible. No estaba regresando como la mujer que alguna vez fui, llena de esperanza y sueños. Estaba regresando como una sombra de mí misma,
con el corazón destrozado por la muerte de mi esposo y mis hijos. Aunque la tierra de Belén estaba floreciendo de nuevo, yo solo veía desolación. La llegada fue extraña. La gente nos reconoció, pero no pude evitar sentir que mi regreso no era motivo de alegría, sino más bien de compasión. El ambiente que me rodeaba estaba lleno de recuerdos que ya no podía revivir, de momentos que nunca volverían. Vi cómo las mujeres murmuraban al verme, cómo me miraban con sorpresa, tal vez reconociendo a la Noemí que alguna vez fue una mujer alegre y llena de vida. Pero yo ya no era esa mujer. La que se encontraba ante ellos era una Noemí rota, marcada por la tristeza, la desesperación y el sufrimiento. No pude contenerme. Miré a mi alrededor y sentí que todo me aplastaba. La nostalgia por la vida que había perdido me ahogaba. Fue entonces cuando, sin pensarlo, les pedí a todos que me llamaran Mara, que significa amargura. No solo mi nombre había cambiado, sino también mi espíritu. Ya no era la mujer que partió de Belén con sueños de futuro, sino una mujer que regresaba con el corazón quebrado, dispuesta a aceptar la realidad de que mi vida jamás sería la misma. Ruth, mi fiel nuera, seguía a mi lado, sin cuestionar, sin dudar, pero la tristeza en mis ojos era evidente. La vida nos había golpeado con fuerza, y aunque me apoyaba en ella, no podía ocultar mi desesperación. ¿Qué esperanza me quedaba en Belén? ¿Qué futuro podía haber para alguien como yo, tan rota por la vida? La desesperanza parecía apoderarse de mi ser. Pero, a pesar de todo, Ruth seguía ahí, sin pedir nada a cambio, simplemente siendo mi compañera en ese oscuro regreso. Nunca imaginé que en medio de mi dolor, el destino me daría una última oportunidad de encontrar algo más que desesperación. Pero aún no lo sabía. Lo único que sentía era que, en ese momento, la vida parecía más amarga que nunca. El tiempo pasaba, y aunque Belén se encontraba llena de vida, yo me sentía como un extraño en mi propia tierra. No tenía más que recuerdos amargos, y el peso de las pérdidas seguía en mi alma. Ruth, sin embargo, no dejó de luchar por nosotros. A pesar de que no tenía ninguna obligación más que su amor y lealtad hacia mí, ella decidió salir a trabajar en los campos para asegurarse de que ambas tuviéramos algo de sustento. Me sorprendió verla tan decidida, tan fuerte, en medio de nuestra penuria. Decidió seguir la antigua costumbre de la ley de Moisés, recoger las espigas que dejaban los segadores en los campos. Sabía que esa era una forma humilde de subsistir, pero también sabía que en la generosidad de los dueños de los campos, aún en tiempos difíciles, se escondía una oportunidad. Sin embargo, no podía imaginar que ese simple acto de trabajo traería consigo algo mucho más grande. Ruth se dirigió hacia los campos, con la esperanza de encontrar algo de comida para ambas. No tenía ni idea de a quién iba a conocer ni cómo cambiaría nuestra vida para siempre. Pero cuando llegó al campo de Boaz, un hombre rico, conocido por su generosidad y justicia, algo comenzó a cambiar. Boaz no era solo un hombre de posición, sino un hombre que seguía las leyes de Dios, un hombre íntegro. Al ver a Ruth trabajando, la observó con atención y se acercó a ella, mostrándole una amabilidad que me dejó sin palabras. Él le permitió recoger no solo lo que los segadores dejaban caer, sino también más de lo que habría esperado, y le ofreció agua y comida en abundancia. Ruth, sorprendida por su generosidad, le agradeció, y Boaz le explicó que había oído hablar de su lealtad hacia mí, de cómo había dejado todo por seguirme. Boaz vio en ella no solo a una simple mujer recogiendo espigas, sino a alguien digno de respeto, de protección. Al regresar a casa esa noche, Ruth compartió todo lo que había recogido, y me habló de Boaz. Su generosidad no solo nos había dado comida, sino una chispa de esperanza que hacía mucho no sentía. Esa noche, algo en mi corazón cambió. Sabía que había algo más grande en juego. ¿Quién era Boaz? ¿Por qué estaba actuando con tanta bondad? A medida que Ruth me relataba lo sucedido, me di cuenta de que no estábamos solas en este mundo después de todo. La providencia de Dios parecía comenzar a moverse, aunque aún no entendía completamente el propósito detrás de todo esto. Pero algo en mí me decía que nuestra suerte estaba a punto de cambiar. Cuando Ruth me contó todo lo que había sucedido en el campo de Boaz, mi corazón latió con fuerza. No solo por la bondad que él había mostrado hacia ella, sino por lo que eso significaba. Boaz no era solo un hombre generoso, sino también un pariente cercano. En la ley de Israel, existía una tradición llamada redención que decía que un pariente cercano debía casarse con la viuda de un familiar para asegurar la herencia de la familia y proteger su linaje. Y Boaz, como pariente cercano, estaba en una posición única para cumplir con esa ley. Mi mente comenzó a trabajar rápidamente. Aunque no quería darle falsas esperanzas a Ruth, algo me decía que esta era nuestra oportunidad. Fue entonces cuando ideé un plan.
Sabía que el camino para que Ruth fuera redimida no era fácil, pero si había alguna oportunidad, tenía que aprovecharla. Necesitaba que Ruth se acercara a Boaz, pero no de cualquier manera. Necesitaba que lo hiciera con humildad, con respeto y sobre todo, con fe. Así que le di instrucciones precisas. Al caer la noche, cuando Boaz estuviera descansando en el campo, ella debía acercarse, descubrir sus pies y acostarse a su lado. Esta era una señal de humildad, de solicitud, que le pediría a Boaz que la redimiera, según la ley del Goel. El plan no era fácil, ni seguro. Ruth podría haber sido rechazada o incluso malinterpretada, pero confiaba en ella. Sabía que su virtud, su carácter, su lealtad, la harían digna ante los ojos de Boaz. Y aunque el miedo a lo incierto me invadía, también sentía que Dios estaba guiando nuestros pasos. Esta era nuestra oportunidad de restaurar lo que habíamos perdido, de redimir nuestra herencia y sobre todo, de asegurar un futuro. Le expliqué a Ruth lo que debía hacer. Al principio, ella estaba nerviosa, pero aceptó con valentía. Me pidió que orara por ella, y lo hice con todo mi corazón. No sabía lo que sucedería, pero sabía que este momento podría cambiar nuestras vidas para siempre. Al verla prepararse para esa noche, sentí una mezcla de esperanza y temor. La incertidumbre se apoderaba de mí, pero también la sensación de que estábamos tomando un paso hacia la restauración. Ruth se fue esa noche, con el corazón lleno de coraje y de fe. Lo que sucediera esa noche no solo determinaría su futuro, sino también el nuestro. Y mientras ella se adentraba en la oscuridad, mi alma confiaba en que todo lo que habíamos sufrido no había sido en vano. Esa noche, Ruth hizo exactamente lo que le había sugerido. Se acercó sigilosamente a Boaz, quien descansaba al final del campo, y se acostó a sus pies. No podía evitar sentir una mezcla de miedo y esperanza mientras esperábamos lo que sucedería. Aunque sabía que todo lo que estábamos haciendo se basaba en la ley y la tradición, el momento era tan crucial que cualquier cosa podría haber salido mal. Pero confiaba en la bondad de Ruth y en que su lealtad y fe serían suficientes. Cuando Boaz despertó, encontró a Ruth a sus pies. Sorprendido, le preguntó quién era, y ella le respondió con humildad y valentía: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre tu sierva, porque eres el pariente redentor». Era un gesto audaz, pero profundamente simbólico. Al pedirle que extendiera su manto sobre ella, Ruth no solo le pedía a Boaz que cumpliera con la ley del Goel, sino que también le pedía protección, un nuevo futuro para ambas, y el cumplimiento de la promesa de redención. Boaz, al escuchar sus palabras, se conmovió profundamente. Sabía que Ruth no solo era una mujer de gran virtud, sino también una mujer que había demostrado un amor y lealtad inquebrantables hacia mí, su suegra. No podía dejar de admirarla, y su corazón se llenó de respeto por ella. Sin embargo, Boaz le explicó algo importante. Aunque él era un pariente cercano, había otro hombre que tenía el derecho de redimirla antes que él. Pero no se preocupó, porque prometió que iría a ver al otro pariente al día siguiente, para asegurarse de que todo se resolviera de acuerdo con la ley. Ruth, confiada en la palabra de Boaz, le agradeció, y él le dio más grano para llevar a casa. En ese momento, su amabilidad y generosidad brillaron aún más. Boaz no solo estaba dispuesto a redimirla, sino que también se comprometió a hacer todo lo necesario para que el proceso fuera justo. Al regresar a casa, Ruth me contó todo lo sucedido, y mi corazón se llenó de esperanza. Sabíamos que Boaz estaba dispuesto a hacer todo lo posible por nosotras, y aunque había un obstáculo por superar, algo dentro de mí me decía que la redención estaba cerca. El camino hacia nuestro futuro, que en un momento parecía oscuro y perdido, ahora brillaba con la luz de una nueva oportunidad. Boaz no solo era un hombre justo, sino también un hombre de carácter, dispuesto a cumplir con lo que la ley exigía para asegurarnos un futuro. El propósito de Dios parecía más claro que nunca. La mañana siguiente llegó con una esperanza renovada. Boaz cumplió con su promesa. Fue al encuentro del otro pariente, y después de una breve conversación, este hombre renunció a su derecho de redimir a Ruth, al darse cuenta de que hacerlo implicaría comprometer su propia herencia. Así que, en un acto de generosidad y justicia, Boaz pudo tomar el lugar de ese pariente y redimir a Ruth, asegurando su futuro y el de su familia. Boaz y Ruth se casaron, y la bendición de Dios no tardó en manifestarse. No solo fue el matrimonio una muestra de amor y compromiso, sino también de redención. Ruth, la moabita que había perdido todo en Moab, ahora se convertía en la esposa de un hombre de integridad, y el futuro comenzaba a brillar con una luz que pensábamos que habíamos perdido. Ruth no solo encontró a un hombre que la redimió, sino que también se le otorgó un lugar en la historia de Israel, una historia que tenía más que ofrecerle de lo que jamás imaginó.
Poco tiempo después, Ruth dio a luz a un hijo, al que llamaron Obed. Este niño, pequeño y frágil, se convirtió en la pieza clave que restauró nuestra familia. Obed fue más que un hijo para Ruth y Boaz. Fue la señal de que nuestras vidas habían sido restauradas, que todo el dolor y la desesperación que habíamos vivido no eran el final, sino parte de un plan mucho más grande. A través de este niño, Dios había cumplido su promesa de redención no solo para Ruth y Boaz, sino para mí, Noemí. De ser una mujer amargada, viuda y sin esperanza, pasé a ser la abuela de Obed, la mujer que pudo ver el cumplimiento de la misericordia de Dios en su vida. Este niño, que creció para ser el abuelo del rey David, fue el inicio de una línea real que culminaría en Jesucristo. La historia que comenzó con la tragedia y el dolor en Moab, terminó con una bendición inesperada, una restauración no solo de nuestra familia, sino de todo un pueblo. Lo que aprendí de esta experiencia fue profundo: la fe, la lealtad y la obediencia a Dios, aunque en momentos parezcan inútiles o sin sentido, siempre tienen un propósito divino. La historia de Ruth, Boaz y yo, Noemí, es testimonio de cómo Dios puede restaurar lo que se ha perdido, cómo puede hacer de nuestras tragedias las oportunidades para su gloria. Hoy, al mirar a mi nieto Obed, no solo veo un niño, sino el fruto de una fe que nunca se rindió. Él es un recordatorio viviente de que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz esperándonos, una redención que llega cuando menos lo esperamos. La bondad de Boaz y la fe de Ruth no solo cambiaron nuestra vida, sino que también cambiaron la historia de todo un pueblo. Y eso, sin duda, es un milagro.